Hola chicos, muy buenos días. En el día de hoy vamos a hablar de tres temas en esta clase. Primero el del experimento de Rutherford, el segundo masa atómica e isótopos y finalmente terminaremos con el modelo de Bohr. Vamos a recordar un poco en dónde quedamos. En la clase pasada hablamos sobre el modelo atómico de Thomson, el cual es conocido como pastel de pasas, en la cual era un modelo atómico estático. Recordemos que también descubrió los electrones y junto con el experimento de la bota de Millikan se determinó que había carga negativa y cuánta era la carga. Pero nunca se habló de nada más sino solo de los electrones y que estaban incrustados, que no tenían ningún tipo de movimiento. Luego llegó el señor Rutherford con este experimento, que es el experimento de la placa de oro. Este llevó a tres postulados que ya los iremos resaltando a medida que vaya explicando. Primero, el modelo de Rutherford es muy conocido por el experimento de la placa de oro. Acá la tenemos en forma grande y aquí en forma normal. Esto es una idealización, es una simulación, ¿no? Porque nadie ha visto nunca un átomo. Acá tenemos lo que es la fuente de rayos alfa y hay que tener algo muy en cuenta. Y es muy importante para entender todo. Es que la fuente de rayos alfa, los rayos alfa específicamente tienen una carga positiva. Esto es importante para entender los postulados del señor Rutherford. ¿Qué hizo él? Cogió una placa de oro, teniendo una base donde recoger esos rayos, y empezó a bombardear la placa de oro con esos rayos alfa. ¿Qué encontró? Que muchos traspasaban la placa de oro, que unos cuantos podían desviarse, ¿cierto? Como en este caso, y que muy pocos, o sea que eran muy contados los que lo que hacían era devolverse. Entonces, a cada uno de estos le vamos a dar un número para tenerlo en cuenta en los postulados. 1, 2, que serían estos dos, y los que seguían derecho, 3. Hay tres tipos de rayos: los que se devolvían, los que se desviaban y los que seguían derecho, los que seguían una línea recta. Si nosotros acá vemos, esta es la placa de oro, esta es la placa de oro, vemos que como es un elemento químico, oro, todos los átomos van a ser igual, átomos de oro. Estamos simulando que el núcleo son estos puntos que se ven acá, no sé si los alcanzarán a ver, pero aquí en el centro yo les dibujé unos puntos. Realmente si vamos a llevarlo a la realidad no alcanzaría a verse ni a dibujarse el núcleo atómico porque es muy difícil. Es casi imposible poderlo dibujar debido a que es muy pequeño. Entonces, voy a explicar los postulados. Primero, ¿qué pudo tener en cuenta con esto el señor Rutherford? Que el átomo es básicamente vacío. Ese es el primer postulado. Un átomo es vacío. Con respecto al número 1, respecto al número 2 y respecto al número 3, el número 3, este, es el que me indica a mí que el átomo es vacío, debido a que si el núcleo es positivo y alrededor hay una corteza que tienen electrones de signo negativo, si seguía derecho ese positivo es porque atravesaba un lugar en la cual no había ni cargas positivas ni cargas negativas. El vacío no tiene carga, por ende, la mayoría de los rayos alfa que tenían carga positiva atravesaban el espacio vacío del átomo, que en este caso sería este espacio vacío. Entonces el primer postulado es que el espacio en el átomo, el mayor espacio es vacío, ¿sí? Este sería el número 3. ¿Listo? Espacio vacío. Atraviesa el espacio vacío del átomo. Ahora, si vamos a hablar de lo que se desvía, de algunos pocos rayos que se desviaban, quiere decir que atravesaba algún lugar o se acercaba a alguna zona del átomo, el cual se repelaba. ¿Por qué? Si los alfa tienen signo positivo, para que un rayo se desvíe un poco es porque hay una repelencia
entre dos cargas iguales. Recuerden que cargas opuestas se atraen y cargas iguales se repelen. Positivo con positivo se repelen. ¿Qué quiere decir? Que el señor Rutherford estaba atendiendo o estaba poniendo atención a que estaba cercano a un lugar que era positivo y que hacía desviar el rayo. Hay un lugar de carga positiva en el átomo, pero ese lugar, es pequeño. ¿Por qué? Porque el número de desviaciones de estos rayos positivos eran muy pocos con respecto a los que seguían derecho. Entonces, es por decir, digamos, este átomo, al pasar el rayo pasaba cerca al núcleo atómico, cerca, que sería el rayo número 2. Pasa cerca, pero no exactamente en el núcleo atómico. Y finalmente tenemos el rayo que se devolvía completamente, que en este caso es el rayo 1. Estas partículas alfa chocaban directamente con el núcleo atómico. Al chocar positivo con positivo, directamente chocar, lo que hace era devolverse el rayo. Y que eso pasaba de una cada 1000 veces. Es decir, que finalmente había un rayo que llegaba realmente a tocar un núcleo positivo. Ese sería el rayo número 1. Y que era muy poco probable que esto pasara. Eran muy pocas las veces que pasaba esto. ¿Qué quiere decir? En este caso, uno de esos postulados es que hay un núcleo atómico y que es demasiado pequeño. ¿Por qué demasiado pequeño? Porque eran muy pocas las veces que el rayo podía devolverse. Y esto llevó a Rutherford a decir que el núcleo atómico es muy pequeño, que la mayoría del átomo es vacío, segundo, y que los electrones están orbitando alrededor del núcleo. Pero entre la corteza y el núcleo hay gran espacio vacío. Podemos comparar el núcleo atómico, en este caso, si tenemos un estadio, las personas en la gradilla serían los electrones. Pero si vamos a comparar el núcleo atómico, sería colocar una bolita de piquis en el centro de la cancha donde generalmente ponen el balón para iniciar una partida de fútbol. Esto significa que todo ese espacio, hasta llegar a las personas, sería el espacio vacío y el núcleo atómico sería la bolita de piquis en el centro de una cancha de un estadio de fútbol. Entonces podemos ver que el núcleo es bastante pequeño y se sacan 3 postulados. Primero, el átomo tiene una corteza y un núcleo. Segundo, el núcleo es positivo. Tercero, ese núcleo es bastante pequeño. Y otro postulado, la mayor parte de un átomo es vacío. Este sería el modelo atómico de Rutherford. ¿Y por qué es importante el signo de las partículas alfa? Pues porque de acuerdo a lo positivo, al chocar o al pasar cercano a una parte positiva del núcleo, es que se puede ver que hay rayos que se desvían. Bueno, ahora vamos a resumir el postulado, las partes del átomo, que en este caso lo voy a dibujar de acuerdo al modelo atómico de Rutherford. Dice que hay un núcleo muy pequeño, casi no lo debería dibujar, pero pues voy a dejar para que lo tengan en cuenta. Un núcleo muy pequeño y hay una corteza, ¿cierto? Hay una corteza donde se ubican los electrones que ya habían sido descubiertos anteriormente por el señor Thomson. Electrones. Y un gran espacio vacío. Entonces, en la corteza, en el núcleo, y hay algo vacío. En espacio vacío. En el núcleo encontramos 2 partículas subatómicas específicamente, los cuales son los protones, que son de carga positiva, que ya en ese momento se había descubierto, y también tenemos los neutrones que no tienen carga. En la corteza, en cambio, tenemos otra partícula subatómica, que ya la conocíamos con anticipación, que serían los electrones. Este es el símbolo del electrón y tiene una carga negativa. Y el espacio vacío. Entonces podemos dividir el átomo en esas 3 partes: corteza, núcleo y un espacio grande vacío. Ya sabemos cómo se determinó cada uno, ¿no?
Obviamente entre el núcleo y la corteza hay gran espacio vacío, por eso los rayos traspasaban en más cantidad que los que chocaban o se desviaban con el núcleo porque las partículas alfas eran positivas. Entonces este básicamente sería el modelo del señor Rutherford teniendo en cuenta estos postulados. Ahora, ya teniendo en cuenta que tenemos 3 partículas subatómicas a estudiar, vamos a ver la temática de masa y de isótopos. Masa e isótopos. Entonces, es necesario alistar en este momento la tabla periódica. La tabla periódica de los elementos químicos, sobre todo la que estamos utilizando, que es la tabla periódica Walter, en donde tenemos diferentes números o datos que nos llevan a entender lo que voy a explicar a continuación. Primero, hay una fórmula que es A igual a Z más N. A igual a Z más N. ¿Qué quiere decir A? A viene siendo lo que es la masa atómica. Z es el número atómico. ¿Cierto? Y N es el número de electrones, perdón, de neutrones. Listo, entonces. La masa atómica la encontramos en la tabla periódica Walter, en la parte superior de cada elemento, de un número rojo, de color rojo. Este número es decimal. Por ejemplo, si vamos a ver el sodio Z11, tiene una masa atómica de 22,9 que se aproxima a 23. Entonces, la masa atómica es este número rojo. Pueden observar el oxígeno, que es 15,999, que lo aproximamos a 16. Podemos ver el del hidrógeno, que es 1,00009, y este se aproxima, pues se deja en 1. Este sería la masa atómica. Z es el número atómico. Es importante detenernos acá. Muchas veces se dice que el número atómico es el número de electrones, pero realmente el número atómico es el número de protones. Esto significa protones. El número de protones, el número atómico no puede variar, este número atómico no varía. Sí se puede variar el número de electrones, pero el número de protones no se pueden variar, a menos de que sea otro proceso químico que ahorita no voy a explicar. Pero, si algunos dicen que ese número de electrones debe ser en estado básico. ¿Por qué? Porque este número de electrones se puede variar. Cuando un átomo gana o cuando un átomo pierde electrones, el número atómico sigue siendo igual, pero cambia ese número de electrones, no el de protones. Por eso no hay que confundir. El número atómico es el número de protones. No vamos a decir que es el número de electrones. Ahora, si un elemento, vamos a hablar del oxígeno. Acá tenemos Z y acá tenemos A. Es decir, que aquí va el número atómico, Z, y aquí arriba va la masa atómica A. De acuerdo a la tabla periódica Walter, sabemos que el oxígeno, su número atómico es 8. Y que la A, aproximando el número por supuesto, es 16. Este 8 es el número de protones. Pero resulta y pasa que si el oxígeno gana 2 electrones, supongamos un ejemplo, no podemos variar este número. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si el oxígeno va a ganar 2 electrones, lo que hacemos es colocarle cuántos electrones van a ganar. Se lo colocamos aquí, 2. Pero se le debe poner el menos. Hay una regla que dice que cuando es más pierde, es contrario a la realidad, la química, y cuando es negativo gana electrones. ¿Por qué? Porque si los electrones son negativos y yo agrego más negativos, pues la carga queda negativa. Pero si yo tengo carga negativa y pierdo carga negativa, me va a quedar más positiva que carga negativa. Esto lo vamos a ver más adelante. Entonces,
Por eso, como el oxígeno ganó 2 electrones, yo le pongo carga negativa porque se cargó más negativo que lo que estaba. Antes estaba en estado neutro. Este es un estado neutro, este es un estado iónico, que en este caso es un anión. Entonces, aquí abajo siempre vamos a colocar el número atómico y arriba la masa atómica. Abajo Z, arriba A. ¿Qué no se coloca acá? El número de neutrones. Si queremos hablar de isótopos, los isótopos tienen el mismo número atómico, pero en lo que difieren es en el número de neutrones. Un ejemplo es el hidrógeno. El hidrógeno, hay 3 tipos de isótopos del hidrógeno. ¿Por qué? Porque tienen el mismo número atómico, pero lo que varía es el número de neutrones y por ende va a variar la masa atómica. Entonces ya ahorita vamos a ver los tres que tenemos para mostrar. Isótopos. Vamos a hablar de los isótopos básicamente del hidrógeno, que son los más conocidos, pero antes vamos a definir 2 tipos de isótopos: los naturales y los artificiales. Los naturales son los que existen en el planeta Tierra de forma natural, y los artificiales son aquellos creados en un laboratorio en centrales nucleares. ¿Listo? Un ejemplo podría ser el cesio, un isótopo del cesio. De estos, el tritio es artificial y el protio y el deuterio son isótopos del hidrógeno que se encuentran en estado natural. Ahora, yo les dije que básicamente los neutrones de un elemento químico son los que van a hacer que hayan isótopos, son los que pueden hacer diferencia entre un isótopo y el otro del mismo elemento. En este caso, en el protio, teniendo en cuenta que el elemento hidrógeno, su Z, es decir, su número atómico es 1 y que lo encontramos en la tabla periódica como Z1, este tiene 3 isótopos. En el primero no hay neutrones, existe en la naturaleza un hidrógeno, el protio, que solo tiene un protón, un electrón, pero que no tiene neutrones. En el segundo hay un neutrón. Y en el tercero, que es el que es artificial, encontramos 2 protones. Al hacer la suma, para obtener la masa atómica, que es la que se encuentra en la tabla periódica, la masa atómica de este isótopo no se encuentra en la tabla periódica como tal, o sea, estos no se encuentran en la tabla periódica. Es el promedio. Sin embargo, vamos a revisar uno por uno. Para obtener A, debo sumar el número de protones más el número de neutrones. 1 más 0 me da 1. Es decir, que el protio, su masa atómica es 1. En el caso del deuterio, 1 más 1 da 2. Es decir, que la masa atómica es 2 en el caso del deuterio. Y para el tritio sería 3. ¿Cómo lo puedo representar? Entonces, si yo lo quisiera representar, lo que voy a hacer es esta forma. Colocar hidrógeno, abajo va Z, es decir, el número atómico, o sea, 1, y arriba el número másico, ¿cierto? La masa atómica, o sea, 1. En el caso del isótopo del hidrógeno deuterio, Z1, como les dije anteriormente, no se cambia el número de protones. Y su masa atómica acá es 2. ¿Por qué? Porque aquí lo que varía son los neutrones. Y finalmente tenemos el hidrógeno, el tritio, que aquí va Z. Y aquí vamos a poner A, que es el número másico del tritio, que es 3. Estos son los 3 isótopos. Ahora, todos los elementos no es que tengan 3 isótopos. Hay elementos químicos que tienen 1, que tienen 2, que tienen 3, pueden llegar a tener más. Si quisiéramos dibujarlo para asemejarlo un poco a lo que es el modelo de Rutherford, porque estábamos viendo ahorita anteriormente, quedaría algo así. Bueno, no soy muy perfecta en esto. Entonces, el número de protones es igual, en este caso, en todos, porque está en estado neutro, al número de electrones. Entonces, en todos vamos a tener 1, que es Z. Pero también tenemos un protón con carga positiva. Yo lo estoy dibujando grande, como si el núcleo fuera grande, pero no es así, ya sabemos que es bastante pequeño.
Ahora, si quiero dibujar los neutrones, perdón, pues aquí no dibujo neutrones, acá solo dibujo un neutrón y acá dibujaría 2 neutrones. Eso me formaría el núcleo atómico. Estoy haciendo una simulación porque realmente es muy pequeño. Entonces, así quedaría los 3 átomos de acuerdo al modelo atómico de Rutherford, pero teniendo en cuenta Z es el número de protones o electrones, pero es mejor definirlo como número de protones porque estos electrones, como vamos a ver ahorita, pueden cambiar, pueden ganar o pueden perder electrones. ¿Listo? Y aquí tenemos esta fórmula que es esencial. Si yo quiero hallar neutrones, lo que hago es pasar Z a restar A menos Z, me daría N. Y si quiero hallar Z, sería A menos N. Serían las fórmulas. Se las voy a escribir acá. Si yo quiero hallar masa atómica, esta es la fórmula. Si quiero hallar neutrones, sería A menos Z. Y si quiero hallar Z, sería A menos N. Esas son las 3 fórmulas básicas para poder hacer este tipo de ejercicios. Ahora vamos a hablar de lo que es pérdida y ganancia de electrones. Es muy importante hacer un reconocimiento de esta temática porque es importante en la química, enlaces químicos, etc. Entonces, vamos a poner un ejemplo del hidrógeno. Tenemos un hidrógeno con una carga positiva y una carga negativa. De acuerdo al modelo de Thomson, tanto cargas positivas como negativas deben ser iguales para que haya un átomo neutro. En este caso, si tenemos una carga positiva y una carga negativa, tenemos las mismas cantidades de carga, es decir, una positiva y una negativa. ¿Esto cuánto me da? 0. ¿Qué pasa cuando yo le agrego una carga negativa? Estamos hablando de un elemento X. ¿Qué pasa cuando yo le agrego una carga negativa a un átomo? En este caso, quedan 2 cargas negativas y una carga positiva. Es decir, que hay más cargas negativas que positivas. Por ende, este ya no es un átomo neutro, sino un ion con carga negativa. ¿Con cuántas cargas negativas? Bueno, pues agrego una más. Pero realmente queda como negativa. Por eso cuando se agregan electrones, el átomo queda cargado de forma negativa. Ahora, si un átomo, vuelvo y hago el mismo ejemplo, tengo tengo una positiva, pero le quito un electrón, no hay cargas negativas, supongamos, me va a dar positivo, es decir, que la pérdida da átomos positivos. Cuando un átomo que se vuelve un ion es positivo, se le dice catión. Y cuando un átomo es negativo, se llama anión. Son 2 tipos de iones. El catión es cuando un átomo se vuelve positivo y queda cargado de forma positiva, se llama catión. Y cuando queda cargado negativo es anión. Recuerden, queda negativo porque gana electrones y queda positivo porque pierde electrones, es decir, quedan más positivas que negativas. Entonces, si yo tuviera varias cargas negativas, vamos a hacer otro ejemplo. Si yo tuviera 3 positivas y 3 negativas, por ejemplo, es para que me entiendan un poco más. Aquí está en estado neutro, pero si este átomo pierde solo un electrón negativo, entonces, ¿cómo quedaría? Queda 3 positivas y 2 negativas, es decir que el resultado es positivo. Hay más cargas positivas que cargas negativas, por eso queda cargado positivamente y a eso le llamamos catión. ¿Listo? Entonces ya vimos varias cositas, los isótopos,
cómo se utilizan estas tres fórmulas y cómo a partir de ganancia y pérdida de electrones se pueden obtener dos conceptos, cation y anión. Por eso no se puede decir que Z es el número de electrones. ¿Por qué? Porque si yo digo que Z es el número de electrones, este me puede variar. Y no significa que en la parte de abajo vamos a variar el número. Por eso es preferiblemente decir que Z es el número de protones, porque los protones no van a variar y están realmente en el núcleo. En ninguno de estos dos ejemplos yo varié los protones. Finalmente vamos a realizar unos ejercicios con estas fórmulas, ya para terminar. Lo tengo aquí en un libro y al final de este video pues les voy a dejar una tabla que van a realizar como ejercicios de esto. La primera dice, escribe la representación de un átomo que tiene como configuración la letra X, que contiene 30 protones y 32 neutrones. Este es el ejercicio. 32 neutrones, sí, exactamente. Entonces, me dice, ¿cómo sería la configuración? Es decir, yo qué pongo arriba y qué pongo abajo. Teniendo en cuenta nuevamente que yo acá abajo va Z y arriba va A. Entonces, yo tengo Z porque el número de protones es Z. Pero nunca en esta configuración uno pone el número de neutrones, sino que pones A. Entonces debo averiguar A. De estas tres utilizo la fórmula de arriba, que dice que A es igual a Z más N. Si reemplazo con los datos que yo tengo, pues sería A igual a 30 protones más 32 neutrones. Esto me da 62. Es decir, aquí abajo pondría Z, que es 30, y arriba 62. Así quedaría resuelto el ejercicio. Vuelvo y le explico. El ejercicio me dice que debo colocar la configuración y que me dan 30 protones y 32 neutrones de un átomo X. ¿Cómo sería? ¿Por qué la complejidad, por decirlo así? Porque A va arriba, no N. Entonces tocó hallar A, teniendo N y teniendo Z, que es una suma. ¿Listo? Entonces Z siendo 30 y N 32, al sumarlo me da 62, que sería la masa atómica de este elemento químico que acá se le nombra X. Ese sería el ejercicio. Un segundo ejercicio. Siguiente ejercicio. Dice, si un elemento tiene 14 neutrones, y un número másico de 27, es decir, A es igual a 27. ¿Cuántos protones tiene? ¿Cuál es el número de protones? Y pues se puede colocar la configuración. En este caso, yo debo analizar. Ay, protón no está en ningún lado. No, pues es que protón es Z, como les había dicho anteriormente. Entonces, este es la misma Z. ¿Cuál de estas tres me sirve? La final. Z es igual a A menos N. Z es igual, A es 27 y N es 14. De esta forma quedamos en ¿qué? Me da 13. 13 es el número atómico, que si vamos a mirar en la tabla periódica realmente es el aluminio. Entonces, ¿cómo quedaría en este caso la configuración? Quedaría, pongámosle que es un átomo Y, pongámosle Y, o también le puedo poner aluminio porque este pertenece al aluminio. Aquí abajo vamos a poner el Z y arriba no vamos a poner neutrones, sino A, que sería, en este caso, según los datos, 27. ¿Listo? Entonces, así dejaríamos hasta aquí lo que corresponde a isótopos y masa atómica. Recordemos, los isótopos lo que hacen diferente a los isótopos de un mismo elemento es el número de neutrones, ¿Listo? Los neutrones son los que van a hacer que sea diferente un isótopo al otro. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar del modelo atómico de Bohr. El modelo atómico de Bohr, ¿qué diferencia tiene con el de Rutherford? Rutherford hablaba de orbitales. En la corteza habían orbitales donde se
situaban los electrones, pero ya Bohr habló de cuántos de energía, de que cada electrón tenía una energía cuantizada, es decir, específica, y que cada electrón estaba en un nivel de energía y que todos estos niveles de energía no tenían la misma energía. Eso no lo había dicho Rutherford. A esto le llamó órbitas, no orbitales como decía Rutherford, sino órbitas en este caso del modelo de Bohr. Entonces vamos a iniciar. Aquí tenemos el núcleo atómico, pues lo dibujé muy pequeño, y tenemos que la primera órbita o el primer nivel, N significa nivel de energía, le vamos a llamar 1, N segundo 2, N3, N4, etc. También se le tienen unas letras, ¿no? Muy conocidas, ya no muy usadas, que es que al N1 le llamaban K, al N2 le llaman L, M, N, etc. ¿Listo? O PQ, dependiendo del elemento químico. Bueno, resulta y pasa que en cada uno hay algo que se llama electrones. Aquí vamos a poner 2. Aquí vamos a poner 2. Lo estoy colocando de acuerdo a la cantidad. En cada nivel de energía cabe un máximo de electrones. Lo estoy colocando, pero eso ya es un tema que después les voy a explicar. Suponiendo que estamos viendo solo una parte del átomo, estos serían los electrones, los que vemos acá, los electrones. Y lo que dice Bohr es que cada nivel de energía tiene cierta cantidad de energía. Entonces, entre más cerca al núcleo tenga, tiene menor energía. Entonces, el N1 tiene, entre más cerca al núcleo tiene menor energía, entre más lejos esté del núcleo, tiene mayor energía. Y esto tiene una explicación. ¿Por qué? Los electrones que están cerca al núcleo se sienten, por su carga negativa, se sienten un poco atraídos por la carga positiva del núcleo, ya que tiene protones. Entonces, al sentirse atraídos, no deja que se muevan a una cierta o determinada energía, es decir, que pierden un poco de energía estar cerca del núcleo por sentirse atraídos. Mientras que a medida que va pasando, cada nivel de energía se encuentra más cerca a este núcleo atómico, es decir, está más lejos y esa fuerza de atracción disminuye. Es decir, si yo estoy más lejos de esa fuerza de atracción, yo puedo correr más libremente que si yo estoy cerca a esa fuerza de atracción. Entonces, si mi núcleo atómico está cerca a una carga opuesta, o sea, negativa, va a hacer que se atraiga y que su energía no sea tan fuerte como si está demasiado lejos, y va a ser muy rápida, muy alta. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos decir que el nivel 1 es el de menor energía, que el nivel 2, 3, 4, entre más lejano, sería el de mayor energía. Si yo pregunto, entre L y M, ¿cuál tiene mayor energía? Pues sería M, porque está más lejos del núcleo. Si yo pregunto entre N1 y N, N1 y N, así jugando como con las dos formas de nombrar los niveles, ¿cuál tendría menor energía? Pues N1, o también llamado K. Ahora, si un electrón, en este caso, supongamos se excita, la excitación electrónica es cuando un electrón, ya sea por fuerza eléctrica o magnética, pasa a otro estado que no sea el basal, es decir, aquí todos los electrones están en estado basal, pero pasa a otro estado llamado estado excitado, va a pasar algo. Entonces, si salta de un nivel de menor energía a un nivel de mayor energía, va a absorber. Es decir, si hay un electrón que está en un nivel de energía menor y pasa a un nivel de energía mayor, debe absorber, debe consumir energía para pasar a un nivel que tiene mucha energía. Es decir, debe comer, como por decir un ejemplo. Mientras que va a pasar lo contrario. Si este electroncito va a pasar a este nivel, es decir, que este nivel tiene mayor energía, porque está más lejos del núcleo. Este tiene menor energía. Entonces, si este va a pasar, va a bajar de energía,
quiere decir que va a hacer emisión o va a emitir. Es decir, lo que hacemos cuando nosotros, por ejemplo, hacemos deporte. Hacemos deporte y sudamos, emitimos calorías. En este caso lo que va a hacer ese electrón es emitir en forma de luz la energía, muchas veces en forma de luz, porque otras veces lo emiten en otra forma de radiación. Pero aquí es cuando vemos, por ejemplo, que el litio, si el litio nosotros excitamos los electrones del litio en la llama con energía calórica, lo que va a hacer es que se va a generar una llama roja. Ustedes, yo sé que la conocen, la han visto, y eso es porque los electrones se están emitiendo, es decir, cambiando de mayor energía a menor energía, están cambiando y emitiendo esa energía que les sobra en forma de luz. Entonces, estos dos conceptos son los que yo quería que estudiáramos, la cual es emisión y absorción. ¿Listo? Emisión atómica y absorción atómica. Emisión cuando pasas de un alto nivel a uno más bajo, y absorber cuando pasas de un bajo nivel a un alto, claro, porque debemos consumir para poder pasar a algo que tenga más energía. Y lo contrario en este caso, si tengo mucha energía y voy a pasar a algo menor, pues lo que va a hacer es que me va a sobrar energía. Entonces los electrones lo que hacen es emitir. ¿Listo? Y hasta acá voy a dejar lo del modelo de Bohr, chicos. Espero que hayan comprendido. Los quiero mucho.